Muy buenas tardes para todas y todos. Reciban un saludo especial de la Junta Directiva y los miembros de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Agradecemos su asistencia virtual vía Zoom, YouTube y Facebook Live y nos sentimos muy complacidos con la presencia de nuestra invitada especial. Queremos darle primero la bienvenida a don Luis Cardona. Él es paciente de distrofia muscular, economista, presidente de la Federación Latinoamericana para Distrofia Muscular y presidente de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular, que dará la apertura a este hermoso evento que se llama Cuidando a los Cuidadores. Don Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por esa presentación, Martica. Sí, efectivamente, una vez más aquí con nuestros temas, agradeciéndole a la doctora en este momento por ser tan amable y colaborarnos con este tema tan bonito que son los cuidadores. ¿Qué seríamos nosotros los pacientes y los cuidadores? Pero muchas veces están olvidados, definitivamente. Pero nosotros en la Fundación queremos que se sientan incluidos y que se sientan que también los queremos proteger. Y esta charla muy importante, demasiado importante, diría yo, es para ellos, para que empiecen a cuidarse, para que empiecen a sentir que también nos valoramos, que son parte fundamental de nosotros y que aquí estamos es para ayudarles también para que se empoderen de su situación y que la vida continúa, que vamos para adelante. Muchísimas gracias a todos en Facebook Live, a los que nos acompañan aquí en Zoom, y estamos es para seguir adelante. Todo en la vida tiene solución. Muchas gracias. Nos dejamos ahora con la doctora Luz Daris de Ávila Quintana, quien es fisioterapeuta, magíster en actividad física y salud, especialista en salud ocupacional. Doctora, el auditorio es suyo y nuevamente muchas y mil gracias. Gracias, señor Luis Eduardo. Gracias por esa presentación. A veces no me gusta ni decir lo que uno de pronto está formado, pero sí para que sea recibido con seguridad desde lo que vamos a hablar. Fue una invitación muy linda. Es una invitación que como persona y como profesional la recibo con agrado. Como usted decía, hay momentos, incluso los profesionales, nos olvidamos de esos cuidadores, esas personas tan importantes. Y como usted también decía, ¿qué serían los pacientes sin los cuidadores? Cuando acepté esta invitación, recordé que en algún momento un grupo de estudiantes, soy docente de la Universidad de San Buenaventura, Cartagena, me decían que ellos querían trabajar desde una tesis que se evidenciara el trabajo de los cuidadores. Ante esa pregunta, pues, ante ese interrogante, esa necesidad, ese deseo, yo le dije a una de ellas, pero ¿cómo te nace? Porque de ahí parten los trabajos de investigación. ¿Cuál fue? ¿Tú identificaste algún problema, una necesidad en ti? Entonces ella me comentó, yo soy mamá, ella estaba estudiando fisioterapeuta, yo soy mamá, yo soy cuidadora. Y a veces no veo como esa preocupación o esa importancia que se nos debe dar por todo ese trabajo que nosotros realizamos. Entonces, que sea la oportunidad también para responder desde ese acompañamiento que yo le hice en algún momento en el trabajo de investigación y ahora estando con ustedes. Gracias de verdad, de corazón, por esta invitación. El título maravilloso, fue una propuesta que me regalaron y me invitaron a mirar y me pareció acertada. Me acordé que todo se hace con amor, por eso la gráfica inicial es ese corazón. Todo lo que se haga, que usted haga, que todos hagamos, la base es el amor. Entonces, a ustedes gracias por todo el amor que le colocan a sus pacientes, que indudablemente se van a dar cuenta en la charla que a veces no los identificamos, que a veces son los mismos familiares desde una forma informal o de otros son formalizados como cuidadores.
Bueno, cuando nosotros nos hablan de las enfermedades crónicas, podemos evidenciar que no solamente se refiere a enfermedades que nosotros miramos como el caso de la enfermedad de Duchenne. Las definimos como esos cambios en la salud que se inician y se desarrollan de manera paulativa. Poco a poco se va instaurando deficiencias que a veces no nos damos cuenta. En el transcurso del tiempo, con la secuencia de largos periodos de duración, pueden mantener o manifestar algunos momentos de mejoría. Pero como su palabra lo dice, crónica, es algo que con el tiempo ya nos va mostrando en el individuo deficiencias. Nosotros como profesionales de la salud las llamamos así. Son aquellas alteraciones, son aquellas de pronto en el, ¿sabes qué? Estoy como si fuera la coordinadora y hay entradas a la sala. No sé si me colaboran con eso, les agradezco. Estas deficiencias instauradas en el individuo, que así las llamamos, es el reflejo de que algún órgano se está dañando y que ese daño en el órgano, tal vez en una parte, tal vez en todo el sistema, va a llevar a limitaciones funcionales al individuo. O sea, se va a ver limitado a hacer cosas de la vida diaria, como el desplazarse, como el bañarse, el vestirse. Y en algún momento, esas limitaciones funcionales lo van a restringir. Nosotros se restringe el individuo cuando no puede participar desde su rol de la familia, empezando por ahí. Desde compartir, si como niños, en sus labores educativas, si como adulto, en sus trabajos, en el trabajo que diariamente desempeña, o en el manejo o intervenir en la parte social. Entonces, esas restricciones van en muchos entornos. En algún momento, esa enfermedad crónica, por el empeoramiento, por la progresividad, porque es una enfermedad que día a día va deteriorando al individuo, el individuo podemos decir que lleva una situación de discapacidad. Entonces viene todo el transcurso que nos permiten decir que estamos ante una enfermedad crónica. Pero lo que causa en el individuo es eso. Primero, el compromiso de la estructura o de pronto el órgano, que llamamos deficiencia. Esas deficiencias limitan al individuo en sus actividades básicas cotidianas y lo llevan a una restricción. Y esa restricción es cuando en algún momento ya no va más, ya aumenta ese progreso, lleva a una discapacidad del individuo. Y esa discapacidad puede verse manifestada en cualquier uso de los instrumentos que se nos faciliten para desplazarnos. Hablando de la distrofia muscular de Duchenne, que nos concierne específicamente, nosotros identificamos al niño como que ya comienza a correr despacio, a tener problemas para subir y bajar la escalera, a caerse a menudo, a caminar de puntillas. Todos estos signos, manifestaciones musculares que afectan a diferentes partes, pero hay unas especiales, llevan al cuidador a tener actitudes como los del movimiento corporal humano, si son improvistas, genera en él cambios biomecánicos. Porque es que toda enfermedad crónica, eso lo quiere resaltar, limitan al individuo y por consiguiente, dependiente de una persona. Esa dependencia de persona hace que se vuelva el familiar cercano, más cercano, puede ser mamá, papá, el abuelo, la abuela, los tíos, ¿sí? A que sean
los más cercanos cuidadores del individuo. Es por esto que en algunas enfermedades como esta que nos concierne, desde el inicio de la enfermedad hace que tal vez en un entorno familiar seamos todos los que cuidamos. Llega el momento en que haya alguien, una o dos personas, con más acompañamiento directo al niño, al joven o al adulto. Identificamos inicialmente todos estos puntos y todas estas afectaciones y comienza a generar cambios en la persona que lo cuida. ¿Por qué? Porque va a estar pendiente de que esto que está mostrando no lleve a tener o a instaurar en el individuo una caída y vaya a aumentar la situación, tal vez por trauma, que es lo que más, que es el miedo al cual nosotros de pronto inmediatamente tememos, ¿ya? Les quiero decir si hay alguna pregunta, no sé cómo es la mecánica o ustedes están, yo desarrollo la charla y después ustedes hacen la pregunta con mucho doctora, gusto. terminando la charla, van las preguntas. Muchas gracias. Ok. Entonces, estas enfermedades crónicas, indudablemente van aumentando la población y reflejan una preocupación a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque van a llevar al individuo a ser dependiente. Y al ser dependiente necesita estar con alguien a quien llamamos cuidador. Entonces, este cuidador ya desde el inicio, tal vez a veces nosotros decimos, tiene que ser un periodo prolongado de tiempo para que él empiece a desarrollar unos trastornos musculoesqueléticos debido a la carga impuesta. Digamos que cuando nosotros hablamos de trastornos musculoesqueléticos, podemos hablar de un año que tenga esos movimientos repetitivos, esa carga instaurada y ante el día a día vayan haciendo alteraciones en cualquiera de nuestras articulaciones, de músculos, de ligamentos y que se transfiera en algo crónico. Pero ya existe desde hace algún tiempo algunos cuestionarios que se le hacen a estas personas, porque a partir de estar día a día, sobre todo los que inician con esta forma de cuidador, a partir tal vez de los 15 días, del mes, cuando no se tiene una concientización del cuerpo como cuidador, cómo manejarlo, se inician los procesos de instauración de síntomas, que luego los síntomas se convierten en manifestaciones. Y estas manifestaciones en algún momento, cuando son repetitivos en el proceso del tiempo, se convierten en alteraciones. Entonces nosotros podemos decir que existe un cuestionario, es el cuestionario nórdico, que tal vez nació de una necesidad a nivel de trabajador, pero un trabajador de una empresa. Pero si nosotros podemos mirar a ese cuidador, ese es su trabajo diario, que no tiene una jornada establecida de 8 horas, a veces son 24 horas. Y ya a los 7 días, por eso el cuestionario les pregunta, hace referencia a los 7 últimos días, hace referencia a los últimos 12 meses en cuanto a síntomas y de acuerdo a la zona donde más tenga el compromiso. Hay evidencia, hay investigaciones, que no era la idea pues traerle a ustedes una charla científica, pero quiero situarlos en algo para que nosotros nos podamos, primero que ustedes sepan que ya existe, que de pronto van un médico y les hablan, bueno, hágame el favor, yo le voy a hacer unas preguntas, usted me va a contestar. Y es válido que ustedes sepan. Este cuestionario les refiere a ustedes todas las zonas que están implicadas en el movimiento. Y más cuando nosotros tenemos la tarea de cargar, de jalar,
de subir, de rodar, de empujar, y que lo hacemos con movimientos repetitivos. Y si nos damos cuenta, usamos todo nuestro cuerpo, pero en algunos momentos nuestro cuerpo no está preparado para ningún movimiento, sobre todo cuando es brusco. Estamos hablando de la zona del cuello, de los hombros, de la columna dorsal, la lumbar, ¿sí? Que es de pronto la más representativa y que se evidencian muchos dolores que nosotros llamamos dolor lumbar. La muñeca, la mano, la cadera, las piernas, la rodilla, el tobillo y el pie. Son todos nuestros ejes. Los de abajo son prácticamente nuestros ejes, pero nuestra biomecánica, nuestra naturaleza es perfecta. Cuando algo se lesiona o cuando es el que está manifestando un síntoma, nosotros lo referimos a todos. Por eso nosotros nos llamamos cadenas cinéticas. Son cadenas de movimiento. Lo que de pronto yo comience a sentir en mi cuello se traslada a nivel de mis brazos, a nivel de mi columna, dorsal, lumbar, en mis piernas. Entonces, este cuestionario me pregunta o me hace unas preguntas en relación a esos síntomas que yo estoy teniendo a nivel de 7 días o incluso el último año, que es válido para decirle a usted, usted tiene un trastorno osteomuscular en tal región. Y dependiendo de la ubicación, así se le dice. ¿Cuál es la zona más comprometida que usted como cuidador, en este caso, porque puede ser aplicado para cualquier trabajador, a usted le evidencia cuál zona está más comprometida? Y de ahí parte tener un tratamiento con estrategias eficaces dirigidas a eso. Pero les quiero decir que los tratamientos que se le hacen a usted o las intervenciones tienen que ser integrales, y de eso vamos a hablar ahorita. Generalmente los pacientes con enfermedades crónicas tienen una limitación física que lo reducen desde la funcionalidad, como le venía diciendo anteriormente. Toda esta disminución de su funcionalidad, porque eso es a lo que apuntamos todo profesional en fisioterapia. La rehabilitación que nosotros hagamos debe ser integral, que produzcan ustedes restablecer su funcionalidad, la funcionalidad normal, lo básico, que usted pueda caminar sin dolor, que usted se pueda subir y bajar escalera, que pueda sentarse, que pueda ponerse de pie, que no sienta dolor, que no vea la limitación, ¿ya? Todos queremos ser funcionales en lo mínimo y que esto se refleje en mi calidad de vida, incluso desde el bienestar emocional, porque lo voy a manifestar. Si yo estoy enfermo, si yo tengo síntomas, mi forma de expresarlo es irritabilidad. Entonces, la calidad de vida mía va a disminuir. Y eso es a lo que todos debemos apuntar en algún momento. Que siempre todo lo que hagamos por individuo busque o propenda por la calidad de vida de él. Entonces, ¿a qué llamamos cuidador? Son muchas las definiciones que hay. Fíjense que de pronto desde el oficio me gusta esta. Es la persona que está disponible a usted como paciente, de pronto, señor Luis, de pronto, pero el cuidador tiene que tener conciencia de eso. Yo estoy disponible para atender a mi paciente, ¿sí? Él va a atender las necesidades básicas cotidianas, las actividades de la vida diaria. Y que lo hagamos con una atención terapéutica y preventiva, que tiene seguimiento, porque él va a estar en todo momento con el paciente. Lo va a llevar a las consultas, va a ser parte o va a ser esa persona que lo soporta en las actividades de la higiene, de la alimentación, cuando hay mucha dependencia funcional. Lo va a ayudar en el transporte, incluso desde la parte de salud, va a ser el que supla o el que haga todos los requerimientos de las drogas, podemos decir, es el que en algún momento, tal vez si no tienen los soportes económicos, que haga las tareas de ir a buscar la cita, de regresar,
de hacer las filas, porque también incluye todo eso, en lo concerniente a salud. No solamente el que se preocupa por dar la medicina, la droga, en las horas oportunas, no, también hay muchos que los involucran para hacer todas esas diligenciamientos, para tomar esas citas oportunamente. Pero ¿qué implica esa cita? Estar con esa persona en urgencia si tiene una exacerbación de la enfermedad, ¿ya? Y el vestido, que es de pronto una de las cosas que marca un poco más de esfuerzo para el cuidador. Entonces nosotros decimos, como lo dije inicialmente, esta identificación de cuidador va desde el familiar o de aquella persona que en algún momento se contrata. Siempre habrá desde los padres, por lo que son los más responsables, incluso a veces los abuelos, porque los padres trabajan, los más identificados como cuidadores. La familia es el entorno personal. En algún momento yo conocí un paciente de Duchenne que ahí estaban implicados directamente, si bien su mamá, de pronto cuando su papá llegaba, también era su papá. Y entonces desde esas 5 de la tarde hasta en la noche, quien se responsabilizaba de la atención del niño era él. O sea, a veces papá y mamá, por identificarse como padres, directamente responsables. Pero también había un espacio de abuela, un espacio de la abuela en la cual cuando su madre salía, hacía la vuelta, también hacía lo mismo, idéntico, desde el vestido, desde la alimentación, desde las posiciones para ese paciente. Entonces nosotros podemos identificar que el cuidador formal es el que contratamos por la institución, porque a veces nosotros tenemos la facilidad y se identifica en la EPS que esa mamá o ese papá o ese entorno familiar necesitan un cuidador. Y, oh, gloria, qué bueno, gracias a Dios que se le facilita a una persona de pronto la asistencia a través de este cuidador formal, pero él tiene un salario, realiza una formación específica para alcanzar o tener unas habilidades que les puedan facilitar el servicio, ¿ya? A ese llamamos cuidador formal. Y bendito sea Dios que la EPS se lo facilite al paciente. Pero el cuidador informal, ese es el familiar. Incluso los amigos, incluso el vecino, y ellos no cobran. Esa cercanía, porque también hace parte como familia, de pronto no tan cercana, pero hace parte de eso, por el sentimiento, por la afinidad, por lo que sea, porque ya entablaron una amistad. Entonces también es un representante de que nosotros podemos decir, con todo el amor lo hace, ¿ya? La labor del cuidador va desde la simple asistencia hasta la ayuda de profesionales especializados. Pueden ser trabajos que generan una carga intensa. Todo trabajo que ellos hagan son cargas intensas. Y a veces no conocen que hay medios para poder hacer o disminuir esas cargas. Por ejemplo, la biomecánica del cuerpo. Y hay momentos en que nosotros, desde la concientización de una postura, disminuye la carga. Hay estrategias, nosotros llamamos promoción de la salud. Nosotros en acciones de la salud, como son promoción de la salud, es cuando ya el individuo, por ejemplo, no tiene nada, pero nosotros debemos, con charlas como esta, promocionar la salud. Podemos mirar o hacerle entender el valor de su cuerpo, que tiene que tener algunas estrategias que vamos a hablar ahorita para que se concientice que yo debo tener una actitud física, actitud con P, que haga que yo pueda tener que mi cuerpo responda a lo que hago diariamente. Por ejemplo, una fuerza muscular, una habilidad para, en cuanto a flexibilización, a flexibilidad de los arcos de movimiento. Yo como cuidador tengo que ser consciente de mi cuerpo. Por eso debo desarrollar estrategias que ahorita vamos a ver, les vuelvo a decir, para que
se concientice y pueda hacerla y que su trabajo sea lo más agradable posible y no instaure trastornos musculoesqueléticos que vengan a acarrear también en enfermedades. ¿Cuáles son esas alteraciones musculoesqueléticas? Es un conjunto de condiciones que tienen las mismas características. Por ejemplo, se afectan los músculos, se afectan las articulaciones, los ligamentos, los nervios, tendones, y que se debe a que todo lo que hace es respuesta al trabajo que está haciendo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar? Si yo tengo afectación de un músculo, por ejemplo, los cuádriceps, que son los de las piernas acá adelante, arriba y adelante. Entonces, este cuádriceps de pronto, yo no hice la flexión de mi rodilla y me paré bruscamente o cargué a ese paciente como no era. Hice toda la carga sobre esos músculos, pero en extensión. Esa alteración de esos músculos cuádriceps me va a presentar unos síntomas y es cuando comienza uno a evidenciar el compromiso. Entonces comienza a sentir dolor, comienza a sentir fatiga, incluso lo que nos llamamos entumecimiento, que son los, nosotros podemos decir, bueno, la palabra de pronto voy a emplear no la profesional, espasmos, ¿sí? Endurecimiento. Es como ese bultico que le salen a veces a uno, sobre todo en la parte cervical y lumbar. Sentimos que el músculo está duro. Esos son espasmos musculares. Y esos espasmos musculares limitan el movimiento del músculo y se acarrea como especie de un círculo vicioso. Si yo tengo ese músculo bien, de pronto, que no desplaza la fibra muscular, que está endurecida, la fascia que lo recubre, incluso puede desprenderse. Entonces, es cuando hace o puede evidenciarse un desgarro muscular. Entonces, todas esas manifestaciones de síntomas, el hormigueo, porque nosotros sentimos que es como si nos estuvieran haciendo calambres pequeñitos, sobre todo en la parte distal de las manos y los pies, hay entumecimiento. Todos estos síntomas en algún momento comienza a sentir el cuidador. ¿Por qué? Porque ya son manifestaciones o alteraciones musculoesqueléticas. Eso quiere decir que los síntomas es como el llamado al decir, algo está pasando en tu músculo, en tu articulación, en tu ligamento, en tu tendón, en tu nervio, y ojo, y tienes que averiguar. Por ejemplo, cuando comenzamos a sentir el hormigueo en las manos, el hormigueo en las manos y que me traduce incluso a los hombros, al cuello, nosotros lo primero que manifestamos es no hay fuerza para sostener a mi paciente, no hay fuerza para hacer un traslado, no hay fuerza, o cuando lo realizo, siento mucho más dolor, se me entumecen, entonces no puedo hacer ni siquiera el agarre, que es lo más sencillo, la pinza, y es cuando evidenciamos, o sea, y es cuando usted comienza a sentir incluso unos calambres o unos corrientazos, nos va dando un reflejo que hay un compromiso de la fascia que cubre esta parte y se llama síndrome del túnel carpiano. Tal vez esa es una de las manifestaciones más comunes que podemos evidenciar, porque son nuestros brazos los que más trabajo hacen, desde el agarre, desde el soportar a mi paciente, y cuando no hacemos calentamiento, que eso lo vamos a ver, predispone a todo esto, pero también tenemos que tener en cuenta que hacemos movimientos repetitivos. En el trabajo, como cuidador, hay movimientos que todo el tiempo estamos haciendo, ¿sí? Como el sostener, flexionar y extender, flexionar y extender, flexionar y extender, jalar, empujar, jalar, y lo hacemos con las manos. ¿Y qué vamos haciendo? Esta parte de aquí, por inflamación, va haciendo la parte de nosotros que tiene una membrana, presiona nuestros músculos, nuestros tendones, y nosotros tenemos unos nervios que pasan por acá. Y cuando tenemos
una presión de esos nervios, es que manifestamos el hormigueo, pero por producto de unos movimientos repetitivos. Existen escalas que nosotros usamos, que ustedes también pueden conocerlas y decir, caramba, son las escalas de cuantificación del dolor. Le voy a dar un valor a mi dolor y ustedes pueden manejarla. Está por carita, está por números. Es cuando llegan un médico o un fisioterapeuta y les pregunta, dígame, señora Juana, del 0 al 10, denle un valor a su dolor, a lo que está teniendo. Entonces, el dolor, ustedes lo van a dar un valor. Siendo el 0, no tengo dolor. A medida que va subiendo en número, voy sintiendo más dolor y por supuesto nosotros decimos más compromiso. Entonces, esa calificación primero se la tienen que dar al médico, pero es porque usted ya conoce eso. En la escala del 0 al 10, ya voy como por 8. Tengo mucho dolor, pero no lleguemos hasta eso para nosotros referir a un médico, ¿ya? O a tener estrategias que no permitan que eso progrese, ¿ya? Podemos tener, les traje esas dos escalas, una se llama análoga visual y la otra escala del dolor. EVA, como por las siglas que tiene. Entonces, a veces utilizamos la escala del dolor de EVA, que es más fácil para comprender. Del 0 al 3, o un poquito más, es como ese espacio verde del semáforo que me permite todavía tener movilidad como cuidador. Ya de 4 en adelante hasta el 7, hay como un signo de alarma. Es como el semáforo, en la parte amarilla del semáforo. Ese color que es como una alerta. Y el dolor muy fuerte es valorado como de 7 a 10, valorado como un color rojo. Estoy muy comprometido, me duele muchísimo. Entonces, le facilito el conocimiento de estas escalas para que ustedes puedan entenderse y manifestar al doctor o al fisioterapeuta cómo es su compromiso en relación al dolor, perdón. Les hablaba también que hay mucha evidencia. En este artículo de una publicación brasilera nos muestra que los cuidadores generalmente en esta investigación estaban comprendidos en edades entre 19 y 59 años, 58 años, ¿cierto? Entonces, estas edades, me disculpan porque yo no le hice la traducción, más que todo es brasilera, es portugués. Entonces, las edades de estas personas, de pronto miramos los 19 porque ya es una persona adulta, se supone, y 59 porque todavía responde a unas tareas que su aptitud física puede dar para realizarla. Lo que ellos manifestaron, generalmente lo más común, son los trastornos musculoesqueléticos en los 12 últimos meses, desde la región anatómica lumbar, acá baja en la parte baja de espalda, en los hombros, la rodilla y la región cervical. Y la presencia de dolor en los últimos días era esa. Más que todo, dolor y hormigueo a nivel de la columna lumbar seguida de hombro. O sea, la parte lumbar y la de los hombros es lo que más común afecta desde el principio y más compromiso lleva al individuo cuidador. Y ojo, porque es nuestro eje, es la columna. Y los soportes a nivel de espalda baja de pronto son realizados de una manera inesperada, sin preparación previa, sin el cuidado, sin protección. Son los dos ejes que más utilizamos. Este es el cuestionario que ellos, el gráfico que a través de cuestionarios evidenciaron, y estas son las zonas donde, si nos damos cuenta, la lumbar fue la que obtuvo mayor porcentaje, el 25.7% de la población, y el de los hombros, el 11.4%. Pero no deja de impresionarnos que ya también la parte cervical, ¿sí?, es una zona que se afecta grandemente. Entonces, a veces
La presencia de dolor está relacionada de pronto con esta zona, pero también no solamente con ella, sino con las muñecas y las manos. La queja más frecuente en esta investigación indudablemente fue la parte lumbar y que hizo que en algún momento tuviera incapacidad el cuidador, porque es que y que llevara a una ayuda médica. Las incapacidades del trabajo se ven realizadas ya cuando ya no puede más, cuando ya hay limitación del movimiento, hay dolor cuantificado en un número mayor. Nosotros debemos evitar entonces mantener siempre la misma postura por un tiempo prolongado. Esa es una de las estrategias. Cambie de posición. Por ejemplo, si yo estoy de pie mucho tiempo, eso sobre mis ejes va a implicar una carga. Si yo tengo al niño sostenido de pie por mucho tiempo, voy a aumentarle la carga a mi propio eje. Entonces yo cambio de posición. Si tengo que cargarlo, lo puedo cargar, lo pongo de pie, me siento y cambio esa posición. Y le resto carga a mis ejes. Tengo que adoptar posturas en las cuales aumenten determinadas curvas fisiológicas como la lumbar. Entonces, yo ahorita les voy a decir cuáles serían las posturas. Por ejemplo, si yo voy a flexionar, mi espalda debe estar recta, no inclinada hacia adelante ni hacia atrás. Porque si yo aumento la curvatura cervical o la lumbar, ya voy tensionando los músculos que tengo en ella, que protegen la columna y que se llaman paravertebrales. Entonces yo estoy haciendo tirantez de esos músculos. Y si lo hago todos los días, en algún momento ya no voy a poder más, porque es que ya yo estoy instaurando una sobrecarga en esos músculos y van a tener una retracción que evita que yo tenga la amplitud de mi movimiento normal, que yo me pueda flexionar, que me pueda estirar, ¿ya? Que pueda rotar hacia un lado, hacia el otro, porque esos son los movimientos de nosotros, de la columna. Yo tengo que evitar como cuidador realizar grandes esfuerzos de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir? Y esto es una concientización que yo sí les voy a hacer. A veces no nos damos cuenta ni siquiera en el diario vivir. Entonces, yo siempre voy a cargarlo. Evite. Si ya yo hice en la mañana este traslado donde yo, no sé, de pronto tengo que ayudar, tengo que saber cómo tengo que desplazar en la silla de ruedas. Ruedo la silla de rueda, ojalá el paciente sea colaborador. Entonces yo le indico cuáles son los movimientos que tienen que realizar. Si no es de pronto colaborador, porque hay pacientes que son colaboradores, no es porque no colaboradores, no es porque no quiera, porque tiene limitaciones físicas, porque ya está en situación de discapacidad. Entonces, si yo voy a hacer un esfuerzo en la mañana solo, yo tengo que en la tarde, si voy a repetir el mismo movimiento, tengo que pedir ayuda para realizarlo. Eso es lo que yo les estoy diciendo y sugiriendo, que no deben realizar grandes esfuerzos de manera consecutiva. ¿Ya? Que miro mi cuerpo cuando lo voy a hacer, de flexionar mis rodillas, de empujarme con la rodilla, de flexionar mi cadera, yo trato de empujar, más no jalar. Y que trato de disminuir esos movimientos bruscos. A veces, de pronto, como les comentaba al inicio, cuando son pequeñitos los niños, de pronto se nos sale de las manos los movimientos bruscos. Pero cuando ya me concientizo, trato de evitar los movimientos bruscos, porque estos son los que van a perjudicar en algún momento el movimiento corporal humano. Los ejes, las articulaciones, los músculos, los tendones, sobre todo los tendones. Entonces, llamamos higiene postural a esa actitud postural que yo tengo que adoptar lo mejor posible, teniendo en cuenta todo mi cuerpo. ¿Qué es higiene postural? Identificar las posturas para yo distribuir todo lo que yo haga de acuerdo al peso. Voy a proteger mi zona lumbar.
porque en algún momento esta es la zona que más primeramente se afecta, como lo vimos en la evidencia. Lumbar y los hombros son la base. Entonces, yo siempre me voy a arrodillar. Si yo no puedo arrodillarme porque tengo artrosis, trato de tomar un banquito, me siento y desde ahí puedo agarrar. ¿Ya? Nunca flexionar el tronco sin doblar las rodillas. Esa es una de las, de pronto no solamente a ustedes, a todo individuo se le tiene que evaluar de acuerdo al compromiso que tenga y dar las sugerencias de la higiene postural. Nosotros, cuando evaluamos a un individuo que tiene compromisos o manifiesta síntomas, porque cuando él llega al médico, al fisioterapeuta o al fisiatra, es porque tiene síntomas. Y cuando ya se evalúa, ahí sí instauramos las alteraciones. Entonces, el conocimiento de los aspectos generales que yo como cuidador y aspectos biomecánica debo tener son importantes. Como yo tengo que valorar la talla y el peso de la persona que yo voy a movilizar. Porque es que también les voy a decir, sobre todo la cercanía familiar. Nuestro paciente a veces tiene situación de discapacidad. Entonces, yo sé que hay cosas que de pronto no se salen de nuestras manos por el proceso de empeoramiento de la enfermedad. Pero se hace necesario un soporte nutricional que haga aspectos básicos de alimentación, que no vayan a generar el sedentarismo, no genere una obesidad en mi paciente, porque no habrá cuidador que soporte para traslado del paciente. Entonces debo valorar la talla y el peso de esa persona que yo estoy cuidando. Tengo que conocer el grado de limitación física de mi paciente. ¿Por qué? Porque tú vas a depender también de la colaboración de él. Si ya yo veo que es mucho compromiso desde la limitación, traten de ustedes, de acuerdo a la talla y el peso del paciente, de pedir colaboración. Porque por mucho que ustedes manejen la biomecánica, habrá momentos, situaciones que no van a poder hacerlo. Entonces, no pensemos que todo lo podemos hacer, que todo lo podemos nosotros lograr. No, es importante el conocimiento de su biomecánica. Hay puntos específicos, que son los hombros, cadera, codo y tobillo. De usted y de su paciente. De usted porque son los ejes en los que usted puede ayudarse. Entonces, en el paciente porque yo puedo agarrarlo por los hombros, lo puedo agarrar por las caderas, por los codos e incluso cuando está en posición supina, o sea, boca arriba, yo puedo rodar. Pero también tengo que en cuenta los mismos ejes en mí. ¿Cómo hago yo el movimiento de mis hombros cuando me acerco? Porque ahorita les voy a decir, tengo que tener más contacto, cercanía más con mi paciente. Tengo que mirar que mi cadera sea movible, generar una base de sustentación, abrir mis piernas para soportar el peso de mi cadera, para que mi cadera no esté rígida y pueda hacerme un tirón a nivel de la musculatura lumbar. Mis codos y tobillos tengo que tenerlos pendientes porque también son ejes para empujar más que todo. Cuando tengo que jalar, tengo que tener flexión, pero tengo que tener un todo en mi cuerpo, ¿ya? No estemos rígidos. Hagamos los movimientos como cuando y es que una de las estrategias, adivinen cuál es, saber bailar, o sea, aprender a bailar. Y esa es una de las estrategias que uno le enseña a ustedes como cuidadores. Baile que le permita una biomecánica adecuada, como cuando uno dice coloquialmente, se sienta más flojo, ¿ya? Tratemos de mantener la piel de nosotros y la del paciente seca para evitar lesiones por fricción, porque si usted tiene, o a veces está sudado, o a veces tiene cremas, ¿ya? O el paciente igual también, ¿sí? Va a sobarse y hay que hacer movimientos bruscos para agarrarlo. Y igual es como una hidratación adecuada. Una hidratación que le permita al paciente
esa humedad de la piel, pero no que esté demasiado húmeda que permita que impida que usted lo pueda agarrar y facilite el deslizamiento. Intente hacer fuerza, pero estoy con las piernas. Y las piernas estamos hablando sobre todo de los cuádriceps y no con la espalda. Apoyémonos de una buena flexión de rodilla. Impulsémonos con el cuádriceps y no con la espalda, como lo vemos aquí. Esto, el que está haciendo, flexionando sus rodillas, apoyándose en sus cuádriceps y tratando de movilizar a su paciente. Él se apoya también en la cadera, va rodando, separar las piernas sobre todo, porque es una base de sustentación. Pisamos bien con la planta del pie y no de puntilla. Ojo con las mujeres, porque a veces hacemos las actividades de la casa con tacones o con ese zapato no adecuado. Lo ideal es un zapato que, si bien sea un tenis, tenga uno acolchado por dentro, o que nuestra suela sea acolchada, que no permitan tampoco, porque el zapato que es como las baletas es muy recto. Sí se permite un poquito de levantamiento posterior en el talón, porque de pronto esos zapatos lo que inducen es a lo que primero manifestamos, también se llama la afección en el tendón, la afección en el talón, ¿sí? Y ya comienza a tener parestesia y la persona no puede estar de pie, ¿ya? Y es una afección que es difícil de manejar. Esa es la única estrategia, es operar, ¿ya? También es mantener la espalda recta mientras nosotros realizamos un ligero arco en la parte inferior. Si bien hay una lordosis pequeña, ¿sí? Pero no aumentada, porque entonces lo que hacemos es tirar de esos músculos paravertebrales. Y tratemos que la persona, nuestro paciente, nuestro familiar, esté lo más cercano posible a nosotros, ¿sí? Para que no tengamos que extender demasiado los brazos. Recuerde que lo mejor es la flexión de los codos. Fijación de la columna vertebral. Nosotros vimos en la anterior una fijación que nos permite, que ahorita vamos a ver, que facilita también ese trabajo. La espalda recta, flexión de las rodillas y cadera, las pantorrillas, y que hagamos un ángulo de 90. Cargamos lo más próximo al cuerpo de nuestro paciente. Evitamos sacudidas lumbares al inicio de la maniobra. Esfuerzos excesivos y forzados en flexión, extensión, rotación. A veces ni siquiera rotamos, sino que jalamos y nos vamos con el cuerpo hacia nuestro paciente. Tenemos que evitar emplear la fuerza de las piernas. Si bien empleamos la fuerza de las piernas, perdón. Un momentico. Aquí, recordemos lo que estamos diciendo: fuerza en las piernas, más no en la columna, ¿ya? Y contraemos los músculos del abdomen y de los glúteos. Incluso, eso nos permite fortalecer. Cuando nosotros hacemos ese esfuerzo con flexión de las piernas, la fuerza se transmite acá, en las piernas, en nuestros cuádriceps, y al tiempo contraemos el abdomen y contraemos los glúteos, ¿ya? Hacemos flexión de cadera levantando un pie. Eso es magnífico. Estos son instrumentos que les traje para mostrarlos. Algunos deben conocerlo y nos facilitan el traslado de nuestros pacientes, el soporte de ellos. Estos son cinturones que se le colocan al paciente el primero y nos permitan agarrarlo, ¿ya? Se le pone en la parte posterior de la espalda, en la espalda baja a él, y nos permite a nosotros agarrarlo. A nosotros, los cinturones de pronto a nivel de todo el tronco, que mantiene nuestra espalda fija, y el otro es como eso es un aditamento que se coloca en el piso y evita que se desplace el paciente. Y nosotros con un pie lo sostenemos y nuestro paciente queda ahí, con los dos pies apoyados cuando lo puede hacer. Pero hay algo que nosotros no debemos olvidar. Como cuidadores, les voy a decir, es nuestra preocupación como seres humanos,
la actividad física, no solamente para ustedes como cuidadores. La Organización Mundial de la Salud está preocupada porque el individuo cada vez es más inactivo. Si eres inactivo, eres sedentario. Si eres sedentario, puedes producir esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuando se somete esa persona a un trabajo excesivo, pues aumenta la probabilidad de contraerla. Por ejemplo, desde las alteraciones musculoesqueléticas hasta aumento de la tensión arterial, ya por decirles algo. Entonces, ustedes como cuidadores, la base es una actividad física que lleve a completar semanalmente 150 minutos. Eso es lo que nos dicen las guías internacionales, la Organización Mundial de la Salud. ¿Para qué? Para que, y las actividades deben ser incluso hechas con usted. Usted puede caminar diariamente. Lo puede hacer 3 veces por semana, cada día 50 minutos. Mínimo. O 1 hora. O hacerlo 30 minutos de lunes a viernes o 5 días. Y ahí cumple y da respuesta a que usted es activo, es una persona activa. Pero esa actividad tiene que ser planeada. Por ejemplo, yo voy a caminar en el parque ese tiempo. No es que yo voy al centro, yo voy a hacer una compra. No. Cuando usted hace actividades básicas cotidianas o lo que hace, por ejemplo, estoy trapeando, estoy barriendo, entonces yo procuro que lo que yo hago sea ejercitado moderado o vigorosamente. ¿Qué quiere decir? Voy con un ritmo que me implique a mí sudarme, ponerme hasta coloradito, la frecuencia respiratoria aumenta, sudo, eso es. Y a veces de pronto el corazón me palpita. Cuando llamo vigoroso, es que ya la actividad que estoy haciendo no me permite hablar continuamente. Además de todo lo anterior. Entonces, no crean que es malo. Eso es bueno. Por ejemplo, de momento no está cuidando, pero está haciendo una actividad. Eso es beneficio para usted. Responde a una buena salud, a un bienestar. ¿Ya? Entonces, una de las reglas es actívese físicamente. Pero también hay ejercicios que les voy a facilitar que les permiten fortalecer, como por ejemplo las piernas. Nosotros podemos hacer ejercicios en nuestra casa, desde lo más sencillo, porque yo sé que muchos no tienen la oportunidad de ir a un gimnasio, llámese por el aspecto económico, llámese por el tiempo. Entonces, toma una silla, siéntese y tenga las piernas separadas y levántese en forma enérgica, siempre con el tronco erguido, sin apoyar los brazos. Esto lo puede hacer 3 series en 10 repeticiones. Esto me fortalece los músculos cuádriceps, los músculos glúteos, que son la base para mí desplazarme. Asimismo, yo también puedo fortalecer mis piernas desde lo más sencillo. Yo coloco las manos en la cadera, estoy de pie, adelanto una pierna, puedo empezar por la izquierda, por la derecha, mantengo mi tronco erguido y voy flexionando la otra pierna hasta que la rodilla se flexione y quede cerca al suelo. Y subo enérgicamente hasta volver a la posición inicial. Esto lo puedo hacer cambiando. Primero puedo hacerlo, a veces nos facilita primero hago 3 series y de 10 repeticiones cada serie en la derecha y luego a la izquierda. O lo puedo alternar, ¿sí? También puedo hacer eso. Hago 10 primero en uno, después 10 en la otra. Es la primera serie. 10 en la una y 10 en la otra. La segunda serie. Luego 10 en la una, 10 en la otra, la tercera serie. Importante el fortalecimiento de los hombros, de los brazos, de los hombros, todo lo que concierne esto. Miren, no hay necesidad de tener unas mancuernas. Usted puede llenar unas botellitas de agua o de arena. Entonces, con cada objeto en posición sedente, sentada, tome el objeto, ¿sí? Si tiene mancuerna, pues mucho mejor. Entonces, mantengo mi tronco erguido, flexiono los codos, hay trabajo, bíceps y tríceps, y me lo llevo hacia arriba, ¿sí? ¿Ya? Incluso una modalidad, si yo trabajo, aquí estoy tomando
esto, los hombros. Si yo después bajo mis brazos y flexiono, trabajo bíceps, que son los músculos de acá y que son los que me van a servir sobre todo para cargar. Luego puedo trabajar tríceps, flexiono y extiendo, flexiono y extiendo, que es este músculo que trabajo aquí. ¿Ya? Esas son estrategias, ejercicios que potencializan mi musculatura de los brazos. Todo ejercicio mínimo se hace 3 series con 10 repeticiones para que surta efecto. Nosotros en fisioterapia, la prescripción del ejercicio, le llamamos, eso es una intensidad adecuada. ¿Ya? Fortalecer pectorales y tríceps también lo puedo hacer con ayuda de una mesa. Yo separo mis pies más o menos una distancia establecida, apoyo las manos en la mesa, la palma de mis manos. Entonces yo lo que voy a hacer es desplazar, flexionar los brazos hasta que el tronco sí se acerque a la mesa y vuelvo a estirarlo. Me acerco. Si no tengo mesa, pero siempre manteniendo la espalda recta. Si no tengo mesa, también lo puedo hacer con la pared. Usted retírese un poquito de la pared, coloque los brazos en la pared, flexione los codos y se va acercando el cuerpo hacia la pared y se va retirando. Ahí también trabajo pectorales, que es lo que yo le estoy diciendo. Bíceps, incluso ahí trabajo también piernas. El abdomen es importante. En todo movimiento trate de contraer el abdomen y lo va fortaleciendo. Abdomen y espalda, esa musculatura que nosotros llamamos core, el centro de nuestro cuerpo. Aquí hay unas estrategias. Sitúese frente a la silla y ponga la palma de su mano sobre el asiento. Entonces ahora sí, lleve la pierna izquierda completamente extendida. ¿Ya? Primero hacemos un lado y facilitamos extender la pierna lo más alto posible. Igualmente, para trabajar nuestro equilibrio, podemos la otra mano llevarla hacia atrás. No movemos la pierna. Lo podemos hacer desde la misma dirección o combinando. Y la repetición, desde cada lado, se hacen 3 series, puede realizar 3 repeticiones y quedando en esa posición 20 segundos. Eso es lo que le va a potencializar. Trabaja fuerza muscular y trabaja equilibrio. Al estirar la espalda, que es una de las partes que de pronto le he venido insistiendo en toda la charla, más comprometida en todos los movimientos, vamos a mirar que podemos hacerlo desde una forma fácil. Estiramos, el estirarse es lo más benéfico para el cuerpo, sobre todo en las horas de la mañana, después de un baño o antes de dormir. Se da un baño, se estira y se va a dormir. Eso facilita la relajación de nuestro cuerpo. Entonces, iniciamos con una posición cuadrúpeda, luego vamos estirando hacia adelante los brazos, nos vamos inclinando hacia atrás hasta que nuestra cola pegue en los tobillos, en los talones, perdón, y nos quedamos un rato ahí. Es importante, no me había dado cuenta que no les he dicho la importancia de la respiración. Cuando haga ejercicio, es importante la respiración. En los ejercicios de fortalecimiento, siempre vamos a hacer, tomamos el aire en el momento suave, pero cuando hacemos la contracción o el movimiento más pesado, sacamos el aire suavemente por la boca. En la relajación, también tomamos el aire por la nariz y sacamos lentamente por la boca. ¿Ya? Todos los ejercicios siempre se combinan con relajación. También podemos estirar nuestra espalda. Nos colocamos boca arriba. Estiramos nuestros brazos hacia cada lado con las palmas de las manos hacia el piso. Flexionamos nuestras piernas y giramos el tronco de un lado y del otro. Cada posición trata de mantenerla por un tiempo más o menos entre 20 y 30 segundos. Nos dejamos caer ahí y luego regresamos a la mitad y luego hacia el otro lado. Al relajar nuestra espalda podemos adoptar posiciones que son fáciles, desde apoyarnos en flexionando la rodilla, ponernos en nuestros talones. Inclinamos hacia adelante nuestro cuerpo, nuestro tronco, llevamos los brazos hacia atrás con las palmas de las manos hacia arriba
y nos dejamos caer ahí y respiramos lentamente, la cabeza hacia un lado, ¿ya? Eso facilita nuestro estiramiento de toda la espalda. Bueno, todas estas estrategias que les estoy brindando facilitan que usted tenga una aptitud física adecuada para que haga todo lo que tenga que hacer al día y disminuye el riesgo de la presencia de lesiones osteomusculares que se evidencia con la presencia de síntomas. Le dijimos el dolor, el hormigueo, la parestesia, todas estas son los síntomas que nos dan la alerta que hay alteraciones. Hay algo importante porque de pronto no es mi tema, pero sí es importante porque lo manifestamos cuando lo dije ahorita, hace un rato, que el dolor irrita mucho a la persona. Ya poco a poco no vamos siendo tolerantes, damos respuestas hirientes, de pronto a nuestro paciente, el trabajo no es disfrutado. Entonces, hay un aspecto psicológico que podríamos manejar también con psicología, para que identifique cuáles son las necesidades que nosotros tenemos y ella pueda direccionarlo. Miren, no lo traje aquí, yo no sé por qué se me olvidó. Yo siempre hago dos cosas. Siempre coloco dos frases, una que es de Mafalda, que a veces dice, a veces lo urgente no da pie a lo importante. Esas son palabras muy, muy, muy sentidas de Mafalda. Pero también piense que a pesar de todo lo que la vida nos muestra, no piensen que son cruces que llevamos, no señor. Son situaciones que la vida nos mostró. Y usted piense que Dios da hijos especiales a padres especiales. Siempre, siempre piense eso. Dios es perfecto. Y si usted fue elegido para eso, Él tiene estrategias para ayudarlo. Y lo primero es concientizarse de su cuerpo, que el valor que usted tiene como persona. De pronto, hay cosas que quise traerlas también porque dentro de mi quehacer diario soy magíster en actividad física y salud y la prescripción del ejercicio es básica, pero también en algún momento tengo pendiente siempre lo de salud ocupacional, que yo miro siempre el cuerpo, la actitud postural del individuo al trabajar, pero también soy un ser humano que me encanta lo que hago, ¿sí? Vivo en Cartagena, me encanta mi ciudad, me gusta mi ciudad, amo mi ciudad y he tenido la oportunidad de trabajar con estos pacientes y siempre identifico las estrategias que yo pueda brindarle a los cuidadores. Bueno, no sé, entonces ¿podemos dar paso a las preguntas? Muchas gracias. Doctora, excelente conferencia. Tan linda. Gracias. Con todo cariño. Don Luis, ¿tenemos alguna pregunta? En este momento estamos revisando el Face. Vamos a ver qué preguntas hay. Lady, ¿me puede colaborar también, por favor, revisando? Buenas tardes, mi nombre es Graciet Campo. Me cuesta un poco flexionar las rodillas, siento dolor y se escucha crujidos. ¿Qué me aconseja? Bueno, esos crujidos ya es como esa visión de que tienes alguna artrosis. Los crujidos es el choque de esas estructuras óseas. Primero es la evaluación por un especialista, ortopedista, porque de pronto esa artrosis ha sido o traumas o ese trabajo repetitivo que has tenido, pero también hay una predisposición genética. La evaluación de un ortopedista te da a través de unas imágenes una respuesta al compromiso que tienes en las rodillas. Y él instaurará desde tratamiento farmacológico hasta fisioterapia, calor,
pero nunca dejes de moverte, flexionar, nunca cuando tengan compromisos articulares, nunca dejen de moverse. Desde medios físicos primero hasta un baño, desde lo básico que es un baño calientito y después comienzan a moverse. Pero como tienen trabajo de cargas, siempre lo dije en algún momento, coja un asiento, un banquito o un asiento que no sea tan bajito. Se sienta y desde ahí puede hacer las actividades. No le ponga mucha sobrecarga. Además, tiene que mirar qué peso tiene usted. Porque a veces nosotros en el diario vivir no nos damos cuenta que nos subimos de peso. Y esa es otra carga que le estamos poniendo a nuestro paciente, a nuestro cuerpo, y que impide el trabajo con nuestro paciente. Entonces, nuestra actitud física, como le estoy diciendo, mantener esa actitud física adecuada por salud, por armonía, por bienestar mío y de mi paciente también. Debo mantener un peso adecuado. Entonces, eso es lo que le sugiero. Primero, la valoración por un médico ortopedista o un fisioterapeuta para mirar estrategias desde farmacología, desde medio físico y ejercicio. No se deje de mover. Y las posiciones adecuadas cuando vaya a hacer con su paciente carga de peso, traslado, apoyo. Importante el calzado, que sea un calzado con una buena suela, no tacones, no tacones. Bueno, hemos visto que la charla ha sido tan clara y tan precisa que no, definitivamente en el país no tenemos ninguna pregunta, todo ha sido como muy claro. Acá, don Luis, tenemos acá una pregunta y dice, soy una cuidadora, tengo artritis y ha sido supremamente complejo para mí cuando tengo que alzar a mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, fíjate, ya esa es una patología, una enfermedad muy limitante, muy limitante. Primero que todo, te aconsejo, debes tener un tratamiento básico. Generalmente los médicos mandan drogas desinflamatorias, estoy hablando corticoides, pero la actividad física en ti es la base. Un baño temprano, que sea un baño más que todo algo calientico. Después del baño, tú vas a tener estrategias de movimiento, aunque te duela, y de estiramiento. Primero estiras y después mueves. Repito, el primer baño, algo con calor, luego estiras todas tus articulaciones, desde la cabeza, movimiento, brazos, ¿sí? Manos, hombros, estiramiento. ¿A qué se llama estiramiento? A lograr que ese movimiento que yo hago, si es aquí, dure más de 10 segundos, más o menos de 12 a 15, contando mentalmente. Se mantiene en esa posición. Y que todo cuerpo se estire. Luego se movilice. A veces causa unos dolores. Hay momentos de exacerbación de la enfermedad, sobre todo cuando hay en ti emociones que aumenta la producción de cierta sustancia que aumente la inflamación y te genere mucho dolor. Entonces, también emocionalmente trata de estar algo relajada, escucha música, baila, pero como le dije la anterior cuidadora, la anterior señora, no dejen de moverse. No dejen de moverse porque si yo dejo de mover, yo limito la amplitud de mi movimiento. Y después lo que hago es retracciones, contracturas y va a ser muy difícil devolver esa amplitud de movimiento. Y con tu tratamiento farmacológico, obviamente, pero siempre actividad física. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Como dijo don Luis, la conferencia excelente. Muchas Las gracias. puertas abiertas, doctora, como siempre, de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Y nada, doctora, para finalizar, un mensaje para nuestras familias con distrofia muscular, por favor. Bueno, al finalizar les dije, Dios da hijos especiales a pacientes, a familiares especiales, a padres especiales. Siempre
voy a hablar de la actividad física, siempre voy a hablar que miren, quererse a ustedes mismos, quererse es cuidar. Si usted tiene salud, usted puede brindar un cuidado adecuado a su paciente. Mire por usted primero, por su bienestar físico, bienestar emocional. La vida siempre nos va a traer a nosotros situaciones difíciles, pero también nos trae alegrías, ¿ya? Aceptaciones. Oren mucho, pidan mucha fortaleza a Dios, pero nunca olviden que hay que hacer ejercicio, es la mejor terapia para todo, ¿ya? Tener siempre presente que ese paciente, ese familiar mío, en algún momento depende de mí. Entonces, primero que todo, yo me cuido. Siempre piensa en eso. Y que siempre habrá estrategias. Siempre hay un mejor mañana, como nos mostró o nos está mostrando la pandemia. Algo para bien. Busque siempre algo bueno. Cuídense mucho. Que el Dios de la vida los proteja. Y muchas gracias por la invitación.